En los últimos 13 meses, la invisibilidad de las personas con discapacidad ha disminuido significativamente. Y esto gracias a una serie de factores y sobre todo a un grupo humano que conforma el CONADIS. Así empezamos Inclusión 2030. Soy Joseph Merino y hoy en nuestro primer programa nos acompaña Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos sobre CONADIS. Son 13 meses recién en tu primera gestión. Así es, 13 felices meses, pero también 13 muy difíciles meses. No solamente la crisis política que vive el país, la crisis económica, sino también la pandemia, que lo que ha hecho es invisibilizar aún más a las personas con discapacidad en nuestro país y seguramente en el mundo entero, incrementando actualmente y seguramente lo que vamos a tener que enfrentar en algún tiempo más es la insalubridad mental que está sufriendo el país entero. Desde que fue designado en julio del 2020, ¿cuál cree usted que fueron los principales logros más importantes, podríamos decirlo, del CONADIS? Los logros más importantes realmente han sido lograr institucionalizar mucho más al CONADIS. Históricamente el CONADIS fue considerado siempre como una entidad que podría colaborar solamente en el corto plazo a poder paliar la situación de pobreza y de hambre de las personas con discapacidad. Eso se materializaba con la entrega de víveres, canastas de víveres, con ayudas biomecánicas como sillas de ruedas o sillas de ruedas neurológicas, muletas y demás. Pero todos entendemos que esto no soluciona la situación de la persona con discapacidad. Solamente palia un poco la situación actual en la que puede vivir. En esta búsqueda de la consolidación de la institución, ¿cómo está siendo recepcionada o percibida por las personas con discapacidad todo el esfuerzo realizado por el CONADIS? Las personas con discapacidad principalmente necesitan apoyo inmediato, pero no es lo único que necesitan. Ellos necesitan garantizar la empleabilidad a futuro y para eso se requiere de una educación inclusiva. Y para recibir la educación inclusiva necesitan una salud integral. Y para recibir salud integral necesitan por lo menos accesibilidad a diferentes sistemas. Uno de ellos es el sistema de transporte público masivo de pasajeros. Si una persona con discapacidad ni siquiera puede salir de su casa y llegar a una estación o un paradero de buses o de un tren, para luego poder ir a recibir un servicio de salud o un servicio de educación que finalmente le permita mejorar su empleabilidad, no estamos hablando absolutamente de ningún servicio. Es por eso que nosotros tenemos que integralmente y transversalmente trabajar todos estos temas. Las personas con discapacidad es por eso que no logran ver inmediatamente los beneficios. Sin embargo, sí los van a ver, puesto que si trabajamos integralmente todos estos temas, podrán mejorar su calidad de vida. Y en eso estamos actualmente. No estamos atendiendo solo el corto plazo, sino el mediano y principalmente el largo plazo. Creo que sin ánimo de equivocarme, el gran logro de este año también ha sido que ahora ya contamos con una política nacional multisectorial para el desarrollo del 2030 para las personas con discapacidad. Cuéntenos brevemente cómo ha sido ese proceso de poder consolidar, de poder llegar allá que el Perú tenga esta política nacional. Gracias, Joseph, por esta pregunta, porque sin duda, como bien lo dices, debe ser el logro más importante, no solamente para las personas con discapacidad en el Perú, puesto que para poder redactar la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo, el CONADIS tuvo que ejercer su autoría para poder ser efectivamente el ente rector en la materia y coordinar permanentemente con cada uno de los sectores involucrados en el tema de la discapacidad, que son actualmente 13 sectores, es decir, para el común de los mortales, 13 ministerios, más el salud. Además, hubo que coordinar con cada uno de los gobiernos regionales y los principales gobiernos provinciales. Esta política nacional en discapacidad ha sido la primera en la historia republicana en someterse a consulta pública. Jamás antes se había hecho. Lo hemos hecho nosotros
con más de 1000 personas con discapacidad, incluyendo organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional. Esta política ha tenido que atravesar la aprobación de 4 informes del Centro de Planeamiento Estratégico del país. Realmente estamos muy orgullosos y estamos muy halagados de ser los primeros en el Estado peruano de haber logrado una política nacional en consenso con toda la población. Ahora que ya se vienen, digamos, realizando, sentando las bases del fortalecimiento finalmente de la institución, ¿qué es lo que se nos viene a corto, mediano y largo plazo para las personas con discapacidad? Lo que tenemos que trabajar mucho es la comunicación, puesto que se han logrado avances importantísimos en favor de la fiscalización de la materia de discapacidad. Es bueno que la población sepa que hemos planteado modificaciones a algunos artículos de la Ley 29973. Es bueno que se sepa que hemos logrado la modificación del reglamento de la Ley 29973 y que estamos tratando de lograr con el Ministerio de la Mujer la modificación del reglamento de organización y funciones del CONADIS que permitan finalmente materializar todos los temas que están relacionados a la infracción de la Ley 29973, a la fiscalización de los ejes que debemos normar y de las sanciones que debemos imponer. Justamente el procedimiento administrativo sancionador en el CONADIS ha generado hasta que antes entráramos nosotros 0 soles en recaudación por recursos directamente recaudados. Para cambiar esto, nosotros hemos encontrado la raíz del problema y es por eso que hemos realizado la modificación de los documentos normativos que permitan cambiar esto, y cuando efectivamente las sanciones sean impuestas y sean cobradas, el infractor tendrá que respetar mucho más, no solamente la ley, sino tendrá que respetar a las personas con discapacidad. Hemos dado un gran avance en tema de la visibilidad de las personas con discapacidad, pero aún tenemos una gran pared que es la sociedad en conjunto, que ve de alguna manera marginada a las personas con discapacidad. ¿Cómo poderle cambiar el chip a las personas para que puedan pensar en discapacidad? Hay una gran confusión respecto a lo que es discapacidad y lo que es incapacidad. Lo que deberíamos tener todos claros en el Perú, que una deficiencia física, mental, sensorial, no es discapacidad. La discapacidad aparece cuando nuestra sociedad no permite que nosotros, las personas con alguna discapacidad, podamos ejercer libremente nuestros derechos. Es decir, la limitación física que puede tener una persona, el déficit en el ejercicio de sus funciones, no significa que uno tenga discapacidad, porque por algunos medios, algunos ajustes razonables, una persona con discapacidad puede realizar la misma gestión que una persona sin discapacidad. Sin embargo, cuando no se cubren estas barreras, cuando no se sobrepasan estas barreras, la discapacidad recién aparece. Y ojo, hay otro tema que también hay que aclarar. Discapacidad no es lo mismo que incapacidad. A las personas con discapacidad a veces se nos ve como personas incapaces, y eso no es verdad. Presidente, se nos acaba el tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarle algo. ¿Cómo restablecer la confianza de las personas con discapacidad para la institución? Sea breve, por favor. Lo que tenemos que hacer todos como sociedad es lo siguiente. Tener muy en claro lo que acabamos de decir, que discapacidad no es incapacidad, pero no solamente es retórica. Tiene esto que traducirse en hechos, en actos. Lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es bueno que se sepa que el CONADIS, que es la entidad a que cualquier persona con discapacidad recurre para obtener beneficios físicos o materiales como víveres, sillas de ruedas, ayudas, defensa o el respeto, por ejemplo, de la accesibilidad en las calles, el CONADIS no tiene presupuesto para realizar esta gestión. El CONADIS, y qué bueno que gracias a ustedes lo podamos decir, el CONADIS se solventa con 17 millones de soles al año, que no es la centésima parte siquiera de ningún programa
social. Con ese presupuesto nosotros tenemos que atender justamente todo lo que se refiere a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y ese presupuesto es mucho menos que ínfimo. Agradecemos al presidente por esta primera entrevista de Inclusión 2030, no sin antes decirle que es importante la confianza que se debe de generar de las personas con discapacidad ante esta institución que es el CONADI, una institución que vela por los derechos de las personas con discapacidad. Esto es Inclusión 2030. Muchas gracias por su atención. Permiso. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.